y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Con esta poderosa afirmación de Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 32, comenzamos un viaje de revelación y descubrimiento, explorando verdades sorprendentes que Jesús nos reveló sobre Satanás, verdades que quizás nunca habíais considerado. Estas enseñanzas no solo iluminan la naturaleza del mal, sino que también nos brindan una comprensión más profunda del poder y la autoridad de Jesús. Primera verdad, Satanás es un asesino desde el principio. En Juan capítulo 8 versículo 44, Jesús describe a Satanás con palabras contundentes. Él ha sido asesino desde el principio y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, habla su lengua materna, porque es un mentiroso y el padre de la mentira. Esta declaración no es simplemente una metáfora. Nos está revelando la verdadera naturaleza de Satanás. Su objetivo principal es la destrucción de la vida humana y la perpetuación de la mentira. Desde la caída de Adán y Eva, Satanás ha buscado activamente la muerte espiritual y física de la humanidad. No es solo un enemigo que intenta tentarnos ocasionalmente, es un destructor constante y despiadado. Pensemos en el jardín del Edén, donde Satanás se presenta en forma de serpiente para tentar a Eva. Utiliza la mentira para sembrar la duda en la mente de Eva, cuestionando la veracidad de las palabras de Dios. ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del jardín?, pregunta, distorsionando la verdad y sugiriendo que Dios es restrictivo y egoísta. Esta táctica de engaño culmina en la desobediencia de Adán y Eva, lo que lleva a la entrada del pecado y la muerte en el mundo. Desde el principio, la estrategia de Satanás ha sido utilizar la mentira para llevar a la humanidad a la muerte espiritual, eventualmente, a la muerte física. La historia de Caín y Abel es otro ejemplo claro. Satanás incita a Caín a sentir envidia y odio hacia su hermano Abel, lo que finalmente lleva a Caín a cometer el primer asesinato humano. Este acto de violencia es una manifestación directa de la influencia destructiva de Satanás. No solo busca nuestra caída espiritual, sino que también incita a los humanos a quitar la vida de otros, cumpliendo así su deseo de destrucción. Pero, ¿por qué es tan importante entender esta verdad? Porque nos permite ver con claridad el verdadero carácter de nuestro adversario. Satanás no es simplemente una figura simbólica del mal, ni un enemigo que aparece de vez en cuando. Él es una fuerza activa que constantemente busca nuestra destrucción. Conocer esto nos ayuda a estar alertas y a no subestimar sus intenciones. Jesús también revela que Satanás no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Esto significa que cualquier cosa que provenga de Satanás está inherentemente contaminada por la falsedad. Esto es crucial para nosotros como seguidores de Cristo, porque vivimos en un mundo lleno de mentiras y engaños. Saber que Satanás es la fuente de estas mentiras nos permite discernir mejor la verdad de Dios y nos ayuda a no caer en las trampas del enemigo. Además, Jesús llama a Satanás el padre de la mentira. Esta designación es significativa porque no solo indica que Satanás miente, sino que él es el origen de toda mentira. Cada falsedad, cada engaño, tiene su raíz en él. Esto nos recuerda que debemos ser vigilantes y discernir cuidadosamente lo que aceptamos como verdad. La primera verdad que Jesús nos revela sobre Satanás es su naturaleza asesina y engañosa. Desde el principio, su objetivo ha sido la destrucción de la vida humana a través de la mentira y el engaño. Al comprender esta realidad, podemos estar mejor preparados para resistir sus ataques y permanecer firmes en la verdad de Dios. Al conocer la verdad, somos liberados de las mentiras y los engaños del enemigo, y podemos vivir en la libertad y la plenitud que Jesús nos ofrece. Segunda verdad, Satanás es el príncipe de este mundo. Jesús lo menciona explícitamente en varias ocasiones. En Juan capítulo 12 versículo 31, dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Esta declaración nos revela un aspecto fundamental de la influencia de Satanás en el mundo actual. A menudo, subestimamos su poder y su alcance, pero Jesús nos advierte claramente sobre su dominio temporal en la tierra. Para entender mejor esto, consideremos cómo opera Satanás en la vida cotidiana. Su título de príncipe de este mundo sugiere que tiene una autoridad considerable sobre los sistemas y las estructuras de la sociedad humana. Esto no significa que todo en el mundo sea inherentemente maligno,
pero indica que muchos aspectos del mundo están bajo su influencia. Las tentaciones materiales, el poder corrupto, la opresión y las injusticias son manifestaciones de su dominio. Satanás utiliza estas herramientas para alejar a la humanidad de Dios y mantenernos en un estado de confusión y pecado. La tentación de Jesús en el desierto, narrada en Mateo capítulo 4 versículo del 8 al 9, es un ejemplo revelador de esta verdad. Satanás lleva a Jesús a una montaña alta y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, diciendo: «Todo esto te daré, si postrándote me adoras». Esta oferta descarada no sería significativa si Satanás no tuviera alguna autoridad sobre estos reinos. Jesús rechaza la tentación, reafirmando su devoción exclusiva a Dios, pero el incidente ilustra cómo Satanás maneja el poder mundano. Otra faceta importante de esta verdad es cómo Satanás utiliza la cultura y las ideologías para perpetuar su dominio. A través de la historia, hemos visto cómo sistemas de pensamiento y movimientos sociales pueden ser corrompidos para servir sus propósitos. La idolatría, el materialismo, la inmoralidad y las filosofías que niegan la verdad de Dios son ejemplos de cómo el príncipe de este mundo trabaja para moldear la mente y el corazón de la humanidad. Él busca desviar nuestra atención de lo eterno y enfocarla en lo temporal, llevándonos a valorar lo efímero por encima de lo duradero. Además, el apóstol Pablo, en su carta a los Efesios capítulo 2 versículo 2, habla de Satanás como el príncipe de la potestad del aire, quien opera en los hijos de desobediencia. Esta descripción añade una dimensión espiritual a su influencia, sugiriendo que su dominio no es solo físico sino también espiritual. Él trabaja incansablemente para mantener a la humanidad en desobediencia a Dios, utilizando cualquier medio necesario para lograrlo. Al comprender que Satanás es el príncipe de este mundo, estamos mejor equipados para reconocer su influencia en nuestras vidas y en la sociedad. Nos permite ver más allá de la superficie de las cosas y discernir las fuerzas espirituales que operan detrás de las circunstancias. Nos ayuda a estar más alertas y a no dejarnos llevar por las apariencias o por los valores superficiales que el mundo promueve. Pero esta verdad también nos ofrece esperanza. Jesús declara que el príncipe de este mundo será echado fuera. Esto significa que el dominio de Satanás es temporal y que su derrota final está asegurada. La muerte y resurrección de Jesús marcan el comienzo del fin para el poder de Satanás. Aunque todavía opera en el mundo, su influencia está limitada y su destino final es la destrucción. Saber que Satanás es el príncipe de este mundo nos ayuda a no desesperarnos ante las injusticias y el mal que vemos. Nos recuerda que estamos en una batalla espiritual, pero que la victoria final pertenece a Dios. Nos alienta a vivir con esperanza y confianza en la promesa de que, al final, el reino de Dios prevalecerá sobre el reino de Satanás. Entender esta verdad transforma nuestra perspectiva del mundo. Nos invita a vivir con una conciencia constante de la lucha espiritual en la que estamos inmersos y a depender cada vez más de la guía y la protección de Dios. Al reconocer el verdadero enemigo, podemos resistir mejor sus tácticas y mantenernos firmes en nuestra fe, sabiendo que la victoria está asegurada en Cristo. Tercera verdad, Satanás se disfraza de ángel de luz. Una de las tácticas más insidiosas de Satanás es su capacidad para presentarse como algo bueno y deseable. En Corintios capítulo 11 versículo 14, Pablo advierte a los creyentes, y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Esta verdad es crucial para entender cómo opera Satanás en nuestras vidas y en el mundo. La idea de Satanás disfrazado de ángel de luz es aterradora porque implica que sus engaños no siempre son evidentes. No siempre se presenta de manera abiertamente maligna, al contrario, a menudo se presenta como algo atractivo, beneficioso o incluso justo. Esta táctica de engaño puede confundirnos y llevarnos a aceptar ideas, prácticas o influencias que parecen buenas en la superficie pero que en realidad nos alejan de Dios y su verdad. Pensemos en cómo esto puede manifestarse en la vida diaria. Satanás puede usar la apariencia de bondad para introducir ideologías o creencias que distorsionan la verdad del Evangelio. Un ejemplo contemporáneo podría ser la proliferación de filosofías y espiritualidades alternativas que prometen paz, felicidad y automejora, pero que en realidad desvían a las personas de la verdadera fuente de salvación y vida eterna en Jesucristo. Estos movimientos pueden parecer inofensivos o incluso beneficiosos,
pero a menudo contienen elementos que contradicen o diluyen la verdad bíblica. Además, Satanás puede disfrazarse de ángel de luz en nuestras propias vidas personales, tentándonos con cosas que parecen buenas pero que tienen el potencial de alejarnos de Dios. Puede ser una relación que parece perfecta pero que nos lleva a comprometer nuestros valores. Puede ser una oportunidad profesional que promete éxito y reconocimiento pero que nos aleja de nuestra familia y de nuestra fe. Estas situaciones requieren discernimiento espiritual para ver más allá de la superficie y reconocer el verdadero origen de estas tentaciones. La Biblia nos da varios ejemplos de cómo Satanás utiliza esta táctica. En el Antiguo Testamento, el profeta Zacarías relata una visión en la que Satanás está de pie a la derecha del sumo sacerdote Josué, acusándolo, Zacarías capítulo 3 versículo 1. En este contexto, Satanás se presenta en un escenario religioso, insinuando que está del lado de la justicia, cuando en realidad su intención es acusar y condenar. Este es un recordatorio de que Satanás no tiene escrúpulos en usar incluso los contextos más sagrados para llevar a cabo sus engaños. Jesús mismo enfrentó a Satanás disfrazado de bien en el desierto. Durante los 40 días de ayuno, Satanás intentó a Jesús con varias propuestas que, en la superficie, no parecían malas: convertir piedras en pan para saciar el hambre, lanzarse desde el pináculo del templo para demostrar su divinidad, y recibir todos los reinos del mundo a cambio de adoración. Cada tentación tenía una apariencia de legitimidad o beneficio, pero en cada caso, Jesús vio más allá del disfraz y rechazó las ofertas de Satanás, reafirmando su obediencia y confianza en Dios. Entender que Satanás puede disfrazarse de ángel de luz nos llama a ser vigilantes y a cultivar un discernimiento profundo basado en la verdad de la Escritura. No podemos confiar únicamente en nuestras percepciones o emociones, ya que éstas pueden ser fácilmente manipuladas. Necesitamos anclar nuestras vidas en la palabra de Dios y buscar su guía en oración para distinguir la verdad de la mentira. Esta verdad también nos enseña la importancia de la comunidad cristiana. Al rodearnos de otros creyentes que también buscan la verdad de Dios, podemos ayudarnos mutuamente a reconocer los engaños de Satanás. Juntos, podemos orar, estudiar la Biblia y mantenernos alerta ante las tácticas del enemigo. La comunidad nos proporciona una red de apoyo y responsabilidad que es crucial en nuestra batalla contra los engaños espirituales. La capacidad de Satanás para disfrazarse de ángel de luz es una táctica poderosa que puede llevarnos fácilmente por el camino equivocado. Reconocer esta verdad nos equipa para ser más discernientes y vigilantes, buscando siempre la verdadera luz que viene de Dios. Al hacerlo, podemos resistir los engaños del enemigo y permanecer firmes en nuestra fe, sabiendo que la luz verdadera, la luz de Cristo, siempre vencerá a las tinieblas. Cuarta verdad: Satanás tiene poder limitado y solo actúa con el permiso de Dios. En la narrativa bíblica, una de las realidades más asombrosas es que, aunque Satanás tiene una considerable influencia y poder en este mundo, su capacidad de actuar está limitada por la soberanía de Dios. En el libro de Job, encontramos una ilustración clara de esta verdad. Dios le dice a Satanás: todo lo que tiene está en tu poder, solamente no pongas tu mano sobre él. Job capítulo 1 versículo 12. Esta interacción nos revela que Satanás necesita el permiso de Dios para llevar a cabo sus planes. Esta limitación de poder es un aspecto crucial para entender el conflicto espiritual en el que vivimos. Satanás puede intentar desanimarnos, tentarnos y dañarnos, pero sus acciones siempre están bajo la supervisión y el control último de Dios. Esto no solo nos da una visión del poder de Dios, sino que también nos ofrece esperanza y consuelo. Dios está en control absoluto, incluso cuando enfrentamos las pruebas más severas y las tentaciones más fuertes. Veamos más de cerca la historia de Job. Satanás acusa a Job de ser fiel a Dios solo porque ha sido bendecido materialmente y protegido por él. Dios permite que Satanás pruebe a Job, pero establece límites claros sobre lo que puede y no puede hacer. Satanás puede tocar todo lo que Job posee, pero no puede poner su mano sobre él mismo. Más tarde, Dios permite que Satanás aflige la salud de Job, pero nuevamente, establece límites al decir: pero guarda su vida. Job capítulo 2 versículo 6. A través de estas pruebas, Job permanece fiel a Dios, demostrando que su fe no depende de las bendiciones materiales o la salud física, sino de su relación con Dios.
Este relato subraya la soberanía de Dios sobre todas las cosas, incluidas las acciones de Satanás. No hay nada que Satanás pueda hacer sin el permiso de Dios. Aunque esto puede ser difícil de entender, especialmente en medio del sufrimiento, nos asegura que nuestro dolor no es sin propósito ni fuera del control de Dios. Él permite las pruebas por razones que a menudo no comprendemos completamente, pero siempre tiene un plan más grande y un propósito redentor. En el Nuevo Testamento, vemos otra instancia de esta verdad cuando Jesús habla con Pedro. En Lucas capítulo 22 versículo del 31 al 32, Jesús dice: Simón, Simón, Satanás os ha pedido zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falle, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí, Satanás pide permiso para zarandear a los discípulos, pero Jesús intercede por Pedro. Esta intercesión de Jesús nos muestra que, aunque Satanás tiene intenciones destructivas, la oración y el poder de Jesús nos sostienen y nos fortalecen. El apóstol Pablo también experimentó esta verdad en su propia vida. En Corintios capítulo 12 versículo 7, habla de un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás para atormentarlo. Aunque rogó 3 veces para que fuera quitado, Dios le respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A través de esta experiencia, Pablo aprendió a depender más profundamente de la gracia y el poder de Dios, incluso en medio de su sufrimiento. Esta verdad tiene implicaciones prácticas para nuestra vida diaria. Saber que Satanás tiene un poder limitado y que actúa solo con el permiso de Dios nos libera del miedo paralizante. Nos permite enfrentar las pruebas con una perspectiva diferente, sabiendo que Dios tiene el control y que Él está con nosotros en cada momento. Nos invita a confiar en su soberanía y a buscar su propósito en nuestras dificultades. Además, esta verdad nos llama a orar y a depender de la intercesión de Jesús. Así como Jesús oró por Pedro, Él intercede por nosotros ante el Padre. Esta intercesión nos da fuerza y nos protege en nuestras batallas espirituales. Nos recuerda que no estamos solos en nuestra lucha contra el mal, sino que tenemos un sumo sacerdote que comprende nuestras debilidades y que siempre está a nuestro lado. La cuarta verdad revelada por Jesús es que Satanás tiene poder limitado y solo puede actuar con el permiso de Dios. Esta realidad nos da esperanza y confianza en la soberanía y el amor de Dios, incluso en medio de las pruebas más difíciles. Nos anima a confiar en su propósito y a depender de su gracia, sabiendo que Él está en control y que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Quinta verdad: Satanás es el acusador de los hermanos. En Apocalipsis capítulo 12 versículo 10, se nos dice: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Esta revelación es crucial para entender una de las estrategias más destructivas de Satanás: su papel como acusador constante de los creyentes. El término acusador nos lleva a imaginar una figura legal que presenta cargos en nuestra contra, buscando condenación. Satanás utiliza nuestras faltas y pecados, recordándonos continuamente nuestras fallas, intentando llenarnos de culpa y desesperanza. Este constante bombardeo de acusaciones puede paralizar nuestra fe y hacernos sentir indignos del amor y el perdón de Dios. Consideremos la forma en que Satanás opera como acusador en nuestras vidas. A menudo, sus acusaciones se sienten como una voz interna que nos recuerda nuestros errores pasados, nuestros fracasos y nuestras debilidades. Este ataque mental puede ser devastador, especialmente cuando estamos tratando de vivir una vida de fe y obediencia a Dios. Las acusaciones de Satanás buscan minar nuestra confianza en la gracia y el amor de Dios, llevándonos a dudar de nuestra salvación y de la obra redentora de Cristo en nuestras vidas. En el Antiguo Testamento, el profeta Zacarías presenta una visión poderosa de Satanás como acusador. En Zacarías capítulo 3 versículo del 1 al 2, vemos a Josué, el sumo sacerdote, de pie delante del ángel del Señor, mientras Satanás está a su derecha para acusarlo. El Señor reprende a Satanás, diciendo: el Señor te reprenda, Satanás. El Señor, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Esta escena es un recordatorio visual de cómo, a pesar de las acusaciones de Satanás, Dios está de nuestro lado y defiende a sus hijos.
La intervención del Señor en favor de Josué muestra que, aunque Satanás intenta acusarnos, Dios nos justifica y nos protege. La obra acusatoria de Satanás también se manifiesta en nuestras relaciones con otros creyentes. Él busca sembrar discordia y desconfianza entre los hermanos y hermanas en la fe, utilizando acusaciones y sospechas para dividir el cuerpo de Cristo. La unidad de la Iglesia es un blanco constante de sus ataques, ya que sabe que una comunidad cristiana dividida es menos efectiva en su misión y testimonio. Por eso es vital que nos apoyemos mutuamente, recordándonos continuamente el amor y el perdón de Dios y rechazando las mentiras y acusaciones de Satanás. En contraste con las acusaciones de Satanás, tenemos el ministerio de intercesión de Jesús. En Juan capítulo 2 versículo 1, se nos asegura: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús es nuestro defensor ante el Padre, intercediendo por nosotros y asegurándonos que, a pesar de nuestras fallas, estamos cubiertos por su sangre y justificados ante Dios. Esta verdad es un baluarte contra las acusaciones de Satanás, recordándonos que nuestra justificación no depende de nuestra perfección, sino de la obra perfecta de Cristo. Además, el apóstol Pablo nos ofrece palabras de consuelo y fuerza en Romanos capítulo 8 versículo del 33 al 34, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Estas palabras nos aseguran que ninguna acusación de Satanás puede prevalecer ante el tribunal de Dios, donde Jesús es nuestro abogado y defensor. Esta verdad nos llama a rechazar las acusaciones de Satanás y a vivir en la libertad y la seguridad que nos proporciona nuestra identidad en Cristo. No debemos permitir que las mentiras del acusador nos definan o nos desvíen de nuestro propósito en Dios. Al contrario, debemos recordar diariamente la gracia y el perdón que hemos recibido, y permitir que esta verdad nos fortalezca y nos impulse a vivir vidas de fe y obediencia. La quinta verdad que Jesús nos revela es que Satanás es el acusador de los hermanos, buscando constantemente condenarnos y alejarnos de la gracia de Dios. Pero en contraste, tenemos a Jesús, nuestro defensor y abogado, quien intercede por nosotros y nos asegura que estamos justificados y amados por Dios. Esta verdad nos llama a rechazar las mentiras del enemigo y a vivir en la libertad y seguridad de nuestra identidad en Cristo, sabiendo que ninguna acusación puede separarnos del amor de Dios. Sexta verdad: Satanás es un ladrón que viene a robar, matar y destruir. En Juan capítulo 10 versículo 10, Jesús nos advierte con una claridad impactante: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Este versículo nos ofrece una comprensión profunda de las intenciones de Satanás y contrasta su misión con la de Jesús. La imagen de Satanás como un ladrón nos ayuda a visualizar su carácter destructivo. Un ladrón actúa con engaño, furtividad y malicia, buscando tomar lo que no le pertenece y dejando caos y sufrimiento a su paso. Satanás opera de manera similar, infiltrándose en nuestras vidas con mentiras y tentaciones, buscando robar nuestra paz, nuestra alegría y nuestra relación con Dios. Consideremos la manera en que Satanás busca robar. Primero, intenta robar nuestra paz. Lo hace creando situaciones de conflicto, ansiedad y miedo. Utiliza las preocupaciones diarias y las crisis inesperadas para desestabilizarnos y desviarnos de la confianza en Dios. La ansiedad y el miedo pueden consumirnos, llevándonos a perder de vista la promesa de paz que Jesús nos ofrece. En Filipenses capítulo 4 versículo del 6 al 7, Pablo nos exhorta a no estar ansiosos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios, y promete que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es un escudo contra las tácticas del ladrón. En segundo lugar, Satanás busca robar nuestra alegría. La alegría en la vida cristiana no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Sin embargo, Satanás intenta convencernos de que nuestra felicidad depende de cosas temporales y materiales. Nos seduce con placeres momentáneos y posesiones mundanas, creando un ciclo de insatisfacción y anhelo. Nos hace creer que siempre necesitamos más para ser verdaderamente felices.
Pero en Nehemías capítulo 8 versículo 10 se nos recuerda que el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Este gozo es un recurso inagotable que proviene de saber que estamos en una relación correcta con Dios y que nuestra vida tiene un propósito eterno. Además, Satanás intenta destruir nuestras relaciones. Las relaciones interpersonales son un reflejo del amor de Dios y una fuente crucial de apoyo y crecimiento espiritual. Satanás sabe que si puede crear división y conflicto entre nosotros, puede debilitar nuestra fe y nuestra comunidad. Utiliza el orgullo, la envidia y la falta de perdón para sembrar discordia entre amigos, familias y congregaciones. Pero Efesios capítulo 4 versículo 32 nos insta a ser amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este llamado al perdón y la misericordia es una defensa contra las divisiones que Satanás busca crear. Finalmente, Satanás busca destruir nuestra relación con Dios. Su objetivo final es alejarnos de nuestro Creador y Salvador. Utiliza la tentación, el pecado y la acusación para hacernos sentir indignos del amor y la gracia de Dios. Quiere que nos sintamos atrapados en la culpa y la condenación, incapaces de acercarnos a Dios con confianza. Pero Romanos capítulo 8 versículo 1 declara, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta verdad nos libera de la trampa del acusador y nos permite vivir en la libertad y la seguridad de la gracia de Dios. La misión de Jesús, en contraste, es darnos vida en abundancia. Esta vida abundante no se refiere únicamente a la prosperidad material, sino a una vida plena y significativa en comunión con Dios. Es una vida caracterizada por la paz, la alegría y el propósito que solo se encuentran en una relación correcta con el Creador. Jesús vino a restaurar lo que Satanás ha intentado robar, a sanar lo que ha intentado destruir y a dar vida donde él ha traído muerte. Entender que Satanás viene a robar, matar y destruir nos llama a estar siempre vigilantes y a proteger nuestra vida espiritual. Nos invita a permanecer cerca de Jesús, quien es nuestra fuente de vida abundante. Nos anima a resistir las mentiras del enemigo y a aferrarnos a las promesas de Dios. En Santiago capítulo 4 versículo 7, se nos da una clave para esta resistencia: someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Esta sumisión a Dios y resistencia activa contra Satanás es nuestra defensa contra su misión destructiva. La sexta verdad que Jesús nos revela es que Satanás es un ladrón que viene a robar, matar y destruir. Pero Jesús ha venido para darnos vida, y vida en abundancia. Esta verdad nos llama a estar alertas, a proteger nuestra paz, nuestra alegría, nuestras relaciones y nuestra relación con Dios. Nos invita a vivir en la abundancia de vida que Jesús nos ofrece, resistiendo las tácticas destructivas de Satanás y confiando en la soberanía y el amor de nuestro Salvador. Séptima verdad: Satanás siembra cizaña en medio del trigo. En Mateo capítulo 13 versículo del 24 al 30, Jesús cuenta la parábola del trigo y la cizaña, revelando otra estrategia de Satanás. La parábola describe a un hombre que siembra buena semilla en su campo, pero mientras todos duermen, su enemigo viene y siembra cizaña entre el trigo. Cuando el trigo brota y produce grano, también aparece la cizaña. Los siervos del hombre preguntan si deben arrancar la cizaña, pero el dueño les dice que no, porque al arrancar la cizaña podrían arrancar también el trigo. En lugar de eso, deben dejar que ambos crezcan juntos hasta la cosecha, cuando se separarán y la cizaña será quemada. Esta parábola nos enseña que Satanás introduce elementos de falsedad y maldad en medio del pueblo de Dios. La cizaña parece similar al trigo mientras crece, lo que hace difícil distinguir entre lo bueno y lo malo hasta que ambos han madurado. Esto nos alerta sobre la presencia de influencias malignas dentro de la comunidad de creyentes, que pueden parecer inofensivas o incluso beneficiosas en un principio, pero que en realidad buscan desviar y destruir. La cizaña en la parábola representa no solo falsas enseñanzas y doctrinas, sino también comportamientos y actitudes que contaminan la pureza del Evangelio. Satanás utiliza personas y situaciones para sembrar discordia, confusión y desánimo en la iglesia. Esto puede manifestarse de muchas maneras: líderes que predican un evangelio distorsionado, miembros que causan división con chismes y calumnias, o incluso ideologías mundanas que se infiltran en la enseñanza cristiana.
El propósito de Satanás al sembrar cizaña es doble. Primero, busca desestabilizar y debilitar la fe de los creyentes. Al mezclar la verdad con la falsedad, crea confusión y duda, haciendo que los cristianos cuestionen lo que es verdadero y lo que no lo es. Esta confusión puede llevar a una fe superficial, basada más en emociones y apariencias que en la sólida verdad bíblica. Es vital que los creyentes se mantengan firmes en el estudio de las Escrituras y en la oración para discernir la verdad de la mentira. Segundo, la cizaña busca dañar el testimonio de la Iglesia. Cuando el mundo ve la hipocresía, la división y las falsas enseñanzas dentro del cuerpo de Cristo, se aleja y desconfía del mensaje del Evangelio. La pureza y la unidad de la Iglesia son esenciales para su misión de ser luz en el mundo, y Satanás lo sabe. Por eso, trabaja incansablemente para introducir elementos que socaven esa pureza y unidad. La respuesta del dueño del campo en la parábola también es instructiva. En lugar de arrancar la cizaña de inmediato, decide dejarla crecer junto con el trigo hasta la cosecha. Esto nos enseña que, aunque es importante ser conscientes de la presencia de la cizaña, no debemos apresurarnos a juzgar y eliminar a otros. Dios, en su sabiduría y justicia, hará la separación en el momento adecuado. Nuestra tarea es mantenernos fieles a la verdad, amar y edificar a los demás, y confiar en el juicio perfecto de Dios. Este principio también se aplica a cómo tratamos con los errores y pecados dentro de la comunidad cristiana. Debemos abordar estos problemas con amor, paciencia y discernimiento, buscando siempre la restauración y la redención, en lugar de la condenación y la exclusión apresurada. La meta es ayudar a cada persona a crecer en su fe y caminar más cerca de Dios, sabiendo que todos somos susceptibles a la tentación y el error. La enseñanza de esta parábola nos llama a estar alerta y a discernir las influencias que entran en nuestras vidas y en nuestras comunidades de fe. Nos anima a ser estudiantes diligentes de la palabra de Dios, a cultivar una vida de oración profunda y a buscar la guía del Espíritu Santo en todas nuestras decisiones. Nos desafía a vivir con integridad y a ser modelos de la verdad y el amor de Cristo, sabiendo que nuestras acciones y actitudes pueden tener un impacto significativo en los demás. La séptima verdad que Jesús nos revela es que Satanás siembra cizaña en medio del trigo, introduciendo falsedad y maldad en el pueblo de Dios. Esta realidad nos llama a ser vigilantes y discernir las influencias que nos rodean, a mantenernos firmes en la verdad bíblica y a abordar los problemas con amor y paciencia. Nos recuerda que, aunque la cizaña esté presente, Dios está en control, en su tiempo perfecto. Separará lo verdadero de lo falso, asegurando la pureza y la justicia de su reino. Octava verdad, Satanás será derrotado definitivamente. En el libro de Apocalipsis, se nos da una visión poderosa y esperanzadora del destino final de Satanás. Apocalipsis capítulo 20 versículo 10 dice, «Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos». Esta revelación nos asegura que, a pesar de su influencia presente, Satanás tiene un final asegurado, la derrota total y eterna. Esta verdad es crucial para nuestra comprensión del conflicto espiritual. Nos muestra que, aunque ahora enfrentamos las estrategias y ataques de Satanás, su poder no es eterno. Su destino está sellado, y Dios ha decretado su derrota final. Esta certeza debe llenar nuestros corazones de esperanza y valentía, sabiendo que el mal no tendrá la última palabra. El Apocalipsis ofrece una descripción detallada de la derrota de Satanás. Después del reinado milenial de Cristo, Satanás será liberado por un breve tiempo para engañar a las naciones una vez más. Sin embargo, su último esfuerzo será rápidamente sofocado. En Apocalipsis capítulo 20 versículo 9, se describe cómo las fuerzas del mal rodearán el campamento de los santos y la ciudad amada, pero de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. Este juicio inmediato y decisivo muestra el poder supremo de Dios y la fragilidad del poder de Satanás en comparación. Esta derrota de Satanás también tiene implicaciones prácticas para nuestra vida diaria. Saber que su final está asegurado nos da una perspectiva eterna en medio de nuestras luchas presentes. Nos recuerda que, aunque ahora enfrentamos tentaciones y persecuciones, hay una victoria final que nos espera. Esta verdad nos anima a perseverar en la fe, a no rendirnos ante las adversidades y a mantener nuestra esperanza en Cristo,
quien ha prometido vencer el mal completamente. La derrota de Satanás también nos llama a vivir con una perspectiva de victoria. En Romanos capítulo 16 versículo 20, Pablo declara: «Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies». Este versículo no solo apunta a la derrota futura de Satanás, sino también a nuestra participación en esa victoria. Dios nos ha llamado a ser más que vencedores en Cristo, y aunque enfrentamos batallas espirituales, podemos vivir con la seguridad de que estamos en el lado victorioso. Además, esta verdad nos invita a participar activamente en la obra de Dios mientras esperamos su regreso. La certeza de la derrota de Satanás nos motiva a compartir el Evangelio con valentía, sabiendo que el reino de Dios avanza y que cada alma ganada es una victoria contra las fuerzas del mal. Nos llama a ser agentes de la luz en un mundo oscuro, reflejando el amor y la verdad de Cristo en nuestras palabras y acciones. La certeza de la derrota de Satanás también nos da consuelo en medio del sufrimiento. En Pedro capítulo 5 versículo del 8 al 9, se nos exhorta a estar alertas y a resistir al diablo, firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos se están cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Pero esta resistencia no es en vano. La promesa de la derrota final de Satanás nos asegura que nuestros sufrimientos tienen un propósito y que, en última instancia, serán recompensados con la victoria eterna en Cristo. Finalmente, la derrota de Satanás nos lleva a adorar y agradecer a Dios por su justicia y su poder. Apocalipsis capítulo 12 versículo del 10 al 11 nos muestra una escena celestial donde se proclama: «Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte». Esta proclamación de victoria nos llama a unirnos en adoración, reconociendo que es por la sangre de Cristo y por nuestra fidelidad que vencemos al enemigo. En resumen, la octava verdad que Jesús nos revela es que Satanás será derrotado definitivamente. Esta verdad nos llena de esperanza y valentía, nos llama a vivir con una perspectiva de victoria, nos motiva a participar en la obra de Dios, nos consuela en medio del sufrimiento y nos lleva a adorar a nuestro Dios poderoso. Nos asegura que, aunque ahora enfrentamos las estrategias de Satanás, su final está asegurado y la victoria de Cristo es segura. Con esta esperanza, podemos enfrentar el presente con confianza y expectativa, sabiendo que el reino de Dios prevalecerá y que, al final, el bien triunfará sobre el mal.